Bueno, ahora continuando con la tercera parte, en tomas de peso, ya habíamos dicho que tenemos que obtener peso seco, peso saturado, peso sumergido. Luego de esto, vamos a realizar el baño María durante 30 minutos a una temperatura de 60 grados, como hemos hecho con otros experimentos, para tener una temperatura definida y que todos estén por igual. Bueno, cuando pasa el tiempo se procede a efectuar la rotura de las probetas en el equipo Marshall. Preparamos el equipo de prensa y los medidores de estabilidad y flujo del equipo. Sacamos una probeta del baño a 60 grados y secamos con un trapo superficialmente. Vemos que en la imagen podemos ver que le estamos colocando la probeta de una manera diferente a las otras pruebas de compresión. Se pone de forma diametral, es decir, que el diámetro va longitudinal a la máquina, como podemos ver aquí. Dice, colocamos la probeta en la mordaza para la compresión mecánica en sentido diametral y centramos y colocamos el medidor de flujo. Este procedimiento lo debemos realizar en menos de 30 segundos, ensayo de compresión, es decir que la compresión realizada por la máquina no debe superar los 30 segundos. Registramos los valores de estabilidad que representan la máxima carga obtenida, así como el valor de flujo correspondiente a ese instante en que se produce la rotura de la muestra. Repetimos el procedimiento para todas las probetas. Concluimos el ensayo procediendo a realizar los cálculos. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a registrar dos valores aquí, la estabilidad y el flujo. Esto lo vamos a hacer a través de esta máquina de compresión. Esta máquina de compresión vemos que tiene como diferencia que registra los valores de manera diametral. De manera diametral es prácticamente del sentido contrario que realizamos el ensayo de compresión en probetas de hormigón, por ejemplo. Una vez que concluimos esto, ya tenemos datos de estabilidad, tenemos datos de fluencia, tenemos datos de altura, tenemos datos de peso seco, sumergido, superficialmente seco y sumergido. Peso seco, saturado y sumergido. Una vez tenemos todos estos datos, procedemos a hacer un registro, una tabla. Este registro vemos que todos los datos que hemos obtenido son para cada porcentaje de las probetas. Con porcentaje me refiero a la cantidad de contenido asfáltico. Dijimos que íbamos a hacer 3 de cada una. 3 de 5%, 3 de 5,5, 3 de 6 y así sucesivamente. A cada una de las probetas le llamé con 5A, 5B, 5C. 5.5A, 5.5B, 5.5C y así sucesivamente. Peso seco, peso sumergido, saturado y peso sumergido los vemos aquí. Cada una de estas probetas he obtenido su peso y lo he registrado. Lo mismo con su altura. Sabemos que tenemos que obtener 3 alturas, sacamos un promedio y la colocamos en cada una. Estabilidad y flujo se obtienen a través del ensayo de compresión que hemos realizado. Recordemos que el ensayo nuevamente es diametral. 15,3 y 4,2 en la probeta de 5% de contenido asfalto denominada 5A. En la probeta 6.5% de contenido asfáltico denominada 6.5A tenemos 9,495 en estabilidad y 3,26 en flujo. Y con eso tenemos nuestra tabla con todos nuestros datos y podemos proceder a realizar los cálculos. Otros datos que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar esto es la densidad de asfalto, densidad de los áridos, densidad del agua y densidad del agua a 25 grados centígrados. Estos datos los obtenemos de otros ensayos y debemos tenerlos registrados antes de proceder a realizar los cálculos, puesto que tenemos que identificar los elementos con los cuales vamos a realizar el cálculo. Bueno, ahora vamos a empezar la fórmula. ¿Cuáles son las fórmulas con las que vamos a realizar este ensayo? Primeramente, vamos a sacar una densidad, una probeta, de cada una. Vemos que ahí están las variables A, peso seco, peso sumergido y peso saturado. Reemplazamos en la fórmula y multiplicamos por 100. PW significa densidad del agua a 25 grados centígrados, que tenemos el dato acá. Densidad máxima de la mezcla. La densidad máxima de la mezcla es igual al peso seco sobre el peso seco menos el peso sumergido por la densidad del agua. La densidad real de los áridos vimos anteriormente que era un dato. Densidad efectiva. La densidad efectiva es igual a 100 sobre 100 más porcentaje de asfalto. Porcentaje de asfalto es el 5, 5,5, 6,5, lo ponemos de forma literal. DMM, que hemos visto acá, densidad máxima de la mezcla, más porcentaje de asfalto sobre densidad del asfalto.
Otro cálculo que hacemos es porcentaje de asfalto absorbido. Ya vemos que estas variables ya las conocemos. P es densidad efectiva, PRS, ya les hemos visto acá que es densidad real de los áridos, PB, densidad del asfalto. Luego calculamos la densidad máxima de la mezcla, que es 100 más porcentaje de asfalto sobre 100 sobre densidad efectiva más porcentaje de asfalto sobre densidad de asfalto. Continuamos con los cálculos. Contenido de asfalto útil. Solo hacemos esta diferencia, que es el porcentaje de contenido asfáltico en cada probeta sobre el porcentaje de asfalto absorbido, que ya lo obtuvimos. Contenido de vacíos en el árido mineral, con la misma fórmula, tenemos estos datos. Todos acá los tenemos, solo tenemos que reemplazar. Huecos en el aire de mezcla, también tenemos esos datos, reemplazamos. Huecos llenos de asfalto, y cada uno de estos tenemos que realizarlo para cada una de las probetas. En el caso, para hacerlo más corto, solo vamos a hacer de una sola probeta. Es decir, por ejemplo, en este caso vamos a hacer solo de las probetas A, como podemos ver acá. Las probetas A, ¿cuáles son? Sería esta, esta, las que tienen A, 7.A, con esos datos. Corrección de estabilidad. Bueno, la estabilidad vemos que la tenemos por la máquina. Esta estabilidad tiene que ser corregida dependiendo la altura de cada probeta. ¿Cómo obtenemos ese coeficiente K? Lo vamos a obtener con una tabla que ya está normada, que esta se les va a mandar porque no se ve mucho acá. Podemos ver que dependiendo de la altura tenemos un factor. Este factor se, se encarga de corregir, como dice el nombre, la estabilidad obtenida por la máquina. En este caso vemos que solo multiplicamos la estabilidad obtenida, que es esta de acá, por su correspondiente factor, que lo obtenemos dependiendo de la medida que se encuentre. Por ejemplo, si tenemos una probeta con una altura de 62.7, que es esta la 5A, busco aquí 62.7 y mi factor es 1,021. Al obtener esto, hago mi tabla de probetas A. Por ejemplo, esta. Probetas A. Todos los pesos que hemos obtenido, las alturas, el factor de estabilidad dependiendo de la altura, la estabilidad, el flujo obtenido, densidad, densidad máxima, densidad efectiva, porcentaje de asfalto absorbido, densidad máxima, porcentaje de asfalto útil, BAM, BA, BRL y estabilidad corregida, que es estos dos. Todos estos ahorita les voy a mostrar cómo se hacen los cálculos. Ahora acá mostramos los cálculos para la probeta A. Por ejemplo, esta es la tabla que les mostré ahorita, que consiste en solo el registro de todos los datos que hemos hecho. Estos son los datos que tenemos que hacer previos al cálculo, y aquí con las fórmulas que les mostré en la diapositiva reemplazamos todos para las probetas A: 5A, 5.5A, 6A, 6.5A, 7A. Reemplazamos con los datos que tenemos. Ya saben, estas fórmulas ya las tienen en la diapositiva para reemplazar, y van a hacer con los mismos datos acá. Básicamente es solo copiar, pero saber qué es lo que están copiando acá. Densidad máxima de la mezcla, densidad real de los áridos, densidad efectiva, porcentaje de asfalto absorbido, densidad máxima de la mezcla, contenido de asfalto útil, contenido de vacíos en árido mineral y porcentaje de huecos en el aire de la mezcla, porcentaje de huecos llenos de asfalto. Corrección de estabilidades, esto es lo que les mencioné. Aquí solo tienen que hacer la probeta A. Perdón, acá tienen que hacer las tres. ¿Por qué? Porque tienen que sacar un promedio de estabilidad por probeta. Miren, sacan A, B, C, sacan las tres estabilidades, suman las tres y dividen entre 3 y tienen 1. Ahora, para transformar esta estabilidad está en kilonewtons. Esta estabilidad se multiplica por 224.5 y se obtiene el peso, la estabilidad en libras. Aquí están lo que les mostré, esto que eran los resultados de las probetas A, B y C. Acá solo vamos a hacer la probeta A. Y esto son gráficas obtenidas. Esto no lo vamos a hacer, solo lo vamos a dejar hasta acá, pero les voy a explicar qué significa esto.
Esto lo que he hecho es obtener una gráfica por cada, eh, por cada parámetro. Uno con la estabilidad versus el contenido de asfalto, uno la densidad, uno el vacío de árido mineral y eso el otro el vacío. Y el flujo que no se ve muy bien acá. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente solo se compara la estabilidad en esta columna Y y el contenido de asfalto en este. Ahora, con una tabla en Excel lo que hago es poner cada uno de los porcentajes y los relaciono con su estabilidad obtenida. De esto saco un máximo y voy a tener cuál es el porcentaje que me da mayor estabilidad. Lo mismo con la densidad. Relaciono su porcentaje de contenido asfáltico con la densidad, realizo en una tabla de Excel para obtener un máximo y obtengo el máximo en el sentido, el máximo contenido de asfalto que me da densidad. Lo mismo con el vacío de áridos minerales. Es solo una relación para obtener cuál es el mayor. Ahora, cuando tengo todo esto, sé cuál es el porcentaje de cemento asfáltico que me da mayor estabilidad, el que da mejor densidad. ¿Y qué es lo que hago? Tengo, por ejemplo, 5,4, 6,5 y 5%. Lo que hago es sumo los 3 y los divido entre 3. Y el promedio que me da, ese va a ser mi porcentaje de contenido asfáltico que mejor densidad me da. Densidad, estabilidad, perdón, y los otros parámetros que tenemos acá. Vamos a continuar con... Bueno, acá están las gráficas ya obtenidas. Y calculo porcentaje óptimo de asfalto, lo que les decía, que es básicamente sumar 3. El porcentaje de cemento asfáltico de máxima estabilidad, de máxima densidad, y donde obtenemos 3 al 5% aquí. Esto directamente lo pueden copiar directo en su informe. Y bueno, con esto es lo que tenemos la finalidad del ensayo, obtener el porcentaje óptimo de asfalto. El porcentaje óptimo de asfalto va a ser el que tenga mejor comportamiento en tanto de estabilidad y densidad y va a tener mejor uso del agregado que vamos a obtener. Dice, aplicaciones. Mediante el ensayo de estabilidad y fluencia de Marshall podemos encontrar el porcentaje de cemento asfáltico óptimo, el cual será adecuado económicamente y que proporcionará una estabilidad ideal. El método de Marshall es un método simple para el diseño de pavimentos y por ello que es el más usado en los proyectos de obras viales. Puede ser usado para el diseño del laboratorio como también para el centro de campo de las mezclas asfálticas en caliente de pavimentación. Es aplicable para el pavimento flexible, pero debemos tener en cuenta que este método varía según el tipo de cemento asfáltico que utilicemos, así como también los diferentes tipos de adherentes que pueden ser cal, cemento, polvo de piedra, entre otros. En este punto podemos recalcar el video que les he mostrado con el procedimiento realizado en laboratorio donde nosotros utilizamos cal y en el video utilizan otro tipo de adherente para realizar su mezcla. Resistencia a la carpeta asfáltica con el porcentaje de cemento asfáltico óptimo. Sirve para controlar las mezclas elaboradas utilizando materiales petros con tamaño máximo 0,25 metros y cemento asfáltico en caliente. Asfaltos rebajados, emulsiones asfálticas y satisfagan los requisitos. El tamaño máximo sabemos que es 1 pulgada. Esto hay que corregir acá. Conclusiones. Bueno, en sus conclusiones, solo como no vamos a hacer las gráficas, quiero que me digan, vamos a hacer los cálculos con los siguientes datos. Solo con las probetas A y con esta granulometría, como hemos visto acá. Entonces, solo me van a decir cuál es el resultado que se obtuvo. Las aplicaciones las pueden copiar acá. Y solo que haga una comparación con la norma. Cuál es que me especifica cuál es el porcentaje de cemento asfáltico óptimo a utilizar en obras viales.